La minería es una de las principales actividades productivas en el Perú. De acuerdo a los estudios, incluso esta industria es la que genera mayor cantidad de divisas para la nación peruana. Sin embargo, ¿divisas para quién? ¿El PIB o el PBI de quién? No necesariamente se reparte solidariamente entre todos los peruanos. Un punto para la reflexión. Perú tiene la mina, en Cajamarca precisamente, donde es Pedro Castillo Terrones, tiene la mina de oro más grande de Sudamérica. Y curiosamente, Perú es el país a nivel de Latinoamérica con menores reservas de oro. ¿A quiénes les favoreció las políticas de Estado que hasta ahora se han llevado a cabo en función de la minería? Es una pregunta que hay que hacerse porque Pedro Castillo ha hecho cuestionamientos como: no van a haber proyectos mineros que no demuestren rentabilidad social. Es un tema que hay que, cuando menos, ponerle los reflectores. Las compañías mineras han manifestado su preocupación que en un gobierno castrochavista de Pedro Castillo sus intereses puedan verse mermados con el cambio de una constitución, sobre todo en el capítulo económico. Es cierto, de hecho, en más de un artículo periodístico, en más de un editorial publicado aquí en el Perú, podemos escuchar que se presentan como las víctimas de la situación. ¿Son realmente víctimas? Voz de la Patria Grande. Las mineras le tienen miedo a Pedro Castillo. Desde que Pedro Castillo Terrones ganó la primera vuelta en las elecciones peruanas, ha habido muchos cuestionamientos de sus ideas, contrarias al neoliberalismo preponderante en el Perú. Uno de los aspectos que más se ha cuestionado es su opinión acerca de la minería. Desde la primera vuelta había dejado en claro que la estructura del trabajo minero sería alterada en el Perú para favorecer al pueblo peruano y no a las grandes empresas. Ahí fue que esas mismas grandes empresas mineras pegaron el grito en el cielo. Dijeron que tenían miedo de lo que esto podía significar para ellos, pero sobre todo para el país. Roque Benavides, presidente del directorio de la minera Buenaventura, una de las más grandes del país, dijo que las empresas estarían dispuestas como máximo a un alza en los impuestos. Sin embargo, cualquier cambio radical la sacaría corriendo del país. Del mismo modo, Francisco Acuña, consultor de otro grupo minero, urgió a Castillo a llegar a un consenso y a no cumplir su promesa de un cambio. Hace poco El Comercio publicó un reportaje en que se preguntaba qué es lo que les pasará a las empresas mineras en el gobierno de Castillo. La idea es instalar el miedo en el público para presionar a que Castillo mantenga el modelo minero intacto. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Castillo exactamente? En el plan bicentenario elaborado tras la victoria en la primera vuelta, hay un acápite dedicado a la minería del cobre en específico. Se cuenta que el cobre, cuya producción es la más barata del mundo, ha alcanzado precios altísimos. Esto ha llevado a que las mineras obtengan sobreganancias que no se relacionan con nuevas inversiones o tecnologías, sino solo con los vaivenes del mercado. Ante esto, diversos gobiernos latinoamericanos han aumentado las regalías a las empresas que obtengan más de una determinada cantidad. Esto en el Perú no ha pasado. Eso es lo que propuso Perú Libre. En primer lugar, un impuesto a las sobreganancias que hayan sido dialogado con el pueblo. En segundo lugar, regalías en función a las ventas. Y por último,
eliminación de exoneraciones tributarias. La idea es, con esto, asegurar sostenibilidad fiscal, acabar con la elusión y evasión fiscal y, sobre todo, darle al pueblo las ganancias que merece de estas explotaciones del territorio. A partir de esto, se puede replantear el concepto de minería en el país. ¿Por qué esto es tan terrible para las empresas mineras? ¿Por qué quieren evitar a toda costa que esto suceda? Pues porque hasta ahora las mineras en el Perú han tenido carta libre de hacer lo que quieran, generando dinero sin darle ni un porcentaje pequeño al país, y en algunos casos, destruyendo el territorio. De acuerdo a la legislación peruana, por ejemplo, las compañías mineras deberían pagar el 29.5% del impuesto a la renta, por ejemplo, ¿sí? Deberían pagar el IGB, lo que se conoce como el IVA en otros países, y deberían pagar el canon minero, por ejemplo, de acuerdo a la ley. Pero echa la ley, echa la trampa. ¿Realmente pagan estos tributos? ¿O es que, aprovechándose de contratos ley, es decir, protegidos por la Constitución, obtienen beneficios más allá de lo permitido, pero están protegidos por la Constitución peruana? Es decir, por ejemplo, viene una compañía y dice, si tú tienes que pagar canon de acuerdo a ley, pero vamos a hacer un contrato y no vas a pagar canon los primeros 5 años. ¿Por qué? Porque vas a invertir instalando el proyecto y durante ese tiempo no paga ese impuesto, por ejemplo. O con el IGB, conocido como el IVA en otras partes. Cuando la transacción comercial no se realiza en el Perú, no tendría por qué pagarse el IVA en territorio peruano. Bueno, hasta ahí, quién sabe, alguien podría entenderlo, cosa con la que no estoy de acuerdo. Sin embargo, pese a que no pagan el IVA o el IGB aquí en el Perú, sí se acogen a las deducciones, al crédito fiscal. Y resulta que en más de una oportunidad las compañías mineras han recibido mayor cantidad de devolución de la SUNAT, la Superintendencia Nacional Tributaria, han recibido como devolución mayor cantidad de dinero del que han pagado, aunque usted no lo crea. Actualmente las empresas mineras deben pagar un impuesto a la renta por menos del 30%. Esto es algo bastante pequeño considerando lo que ganan. No obstante, en muchos casos ni siquiera pagan esto. Muchas de las empresas mineras se acogen de una ley que permite descontar el impuesto a la renta a quienes gastaron dinero haciendo exploraciones. Con este recurso, la minería casi no paga impuestos en el Perú. Por ejemplo, un proyecto como Las Bambas casi no ha pagado impuesto a la renta y no ha generado por ello canon, que es el nombre que recibe el dinero de los impuestos que va directamente a los pueblos donde se realizan las extracciones. Las Bambas, como muchos otros proyectos, no generan canon. Por ello, una reforma tributaria y una eliminación de las exoneraciones es lo mínimo que se necesita, además de un cambio absoluto en las reglas de juego para la minería. No es coincidencia que Pedro Castillo haya ganado ampliamente en la primera y en la segunda vuelta en las principales regiones mineras como Arequipa, Pasco y Tacna. Evidentemente el pueblo peruano está listo para un cambio, para por fin recibir lo que se merece y no dejar que un porcentaje de empresarios se lleve todas las ganancias. Por supuesto, estos empresarios tienen miedo y harán todo lo posible para que Pedro Castillo no cumpla su promesa. Ahora es cuando el profesor debe mostrar que está listo para enfrentar cualquier dificultad por el bien del país. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.